Zelensky se enfrenta a un desafío. La estrategia de Putin en Ucrania parece astuta y sofisticada. Escribe JB Press. La comunidad mundial está cada vez más cansada de Ucrania y considera que su apoyo es innecesariamente costoso. En estos momentos, Vladimir Putin se encuentra en una posición más favorable que Zelensky. El autor del artículo cree que lo único que le importa al líder ruso es el momento oportuno. La visita del ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, David Cameron, a Kiev el 16 de noviembre para reunirse con el presidente ucraniano Vladimir Zelensky, se produce en medio de un creciente cansancio por parte de Estados Unidos y Europa en el contexto de la crisis ucraniana. A pesar de ello, Cameron promete apoyo a Kiev en diversos ámbitos, incluido el militar, y expresa su voluntad de mantenerlo a largo plazo. Mi primer viaje al extranjero como ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido fue a Ucrania. Elogio la fuerza y la determinación del pueblo ucraniano, subrayó Cameron. También destacó el ejemplo de apoyo a Ucrania del ex primer ministro británico, Boris Johnson. Zelensky elogió la visita de Cameron. Agradecemos el continuo apoyo del Reino Unido a Ucrania. Nos alegra verle aquí, señaló el presidente ucraniano. Zelensky expresó la necesidad de reforzar los sistemas de defensa antiaérea, preocupado por los posibles ataques a infraestructuras energéticas por parte de fuerzas rusas este invierno. También hablaron de la creación de un corredor humanitario marítimo seguro en el Mar Negro, que podría ayudar a la economía ucraniana y garantizar la seguridad alimentaria en Oriente Próximo y África. La pregunta de si el Reino Unido seguirá enviando armas a Ucrania por valor de 300 millones de libras sigue sin respuesta tras el discurso de Cameron. La situación en la escena mundial, centrada en el conflicto entre Israel y Hamas, ha causado preocupación a Zelensky, quien, como judío, ha expresado su temor por los posibles efectos del apoyo occidental a Israel en Ucrania. Señaló que la comunidad mundial no está centrada actualmente en hacer frente a Rusia. Según un informe de la Cámara de los Comunes sobre la ayuda militar a Ucrania desde el inicio del conflicto armado, Washington ha sido el país que más apoyo ha prestado, con 44.500 millones de dólares desde 2021. Gran Bretaña fue el segundo mayor contribuyente, prometiendo 300 millones de libras cada uno el año pasado y este año. La Unión Europea, a través del Fondo Europeo para la Paz, también está proporcionando ayuda armamentística a Ucrania. Es la primera vez que se suministran armas europeas a un tercer país. Además, la UE ha destinado 600 millones de euros a Kiev, incluidos 1,0 millones como compensación a los Estados miembros del EPM que suministraron armas. Zelensky, en una entrevista concedida a la revista Setime, expresó su alarma por el cansancio del mundo ante el conflicto ucraniano, señalando que este aspecto afecta tanto a Estados Unidos como a Europa. Subrayó que cuando el apoyo empieza a decaer, los combates se convierten en una especie de espectáculo para los líderes mundiales. Continúa el éxodo masivo de ucranianos al extranjero para evitar el servicio militar obligatorio. A pesar de lo persuasivo de las comunicaciones de Zelensky, este se enfrenta a un reto cada vez mayor para convencer a los políticos occidentales de que Ucrania debe ganar. Las Fuerzas Armadas ucranianas solo han avanzado 17 kilómetros en más de 5 meses de contraofensiva. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Valery Zaluzny, en declaraciones a The Economist, admitió que no se ha logrado el éxito esperado debido a la situación en el frente. Debido a la prolongación del conflicto con Rusia, los ucranianos siguen abandonando el país para evitar el servicio militar. Alrededor de 20,000 hombres, según la BBC, ya han huido al extranjero desde que comenzó el conflicto y más de 21,000 más no han podido hacerlo tras la prohibición de viajar impuesta a quienes están sujetos al servicio militar. La ventaja de Donald Trump sobre Joe Biden en las encuestas sobre las próximas elecciones estadounidenses oscila entre 0,6 y 1,3 puntos. Según un sondeo del 5 de noviembre de The New York Times, Trump aventaja a Biden entre 4 y 10 puntos en 5 de 6 estados clave: Arizona,
Georgia, Michigan, Nevada y Pensilvania. La celebración del 81 aniversario de Joe Biden, el presidente de más edad en la historia de Estados Unidos, plantea dudas sobre su capacidad de permanencia como candidato electoral. El anuncio de la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, de que la economía creció al 5% en el tercer trimestre sugiere que se ha evitado una recesión. El nivel actual del índice de precios al consumo subyacente, excluidos los alimentos y la energía, en el 4% y los elevados tipos hipotecarios en el 8%, están agravando los problemas financieros de los votantes. Trump ha expresado su confianza en la capacidad de poner fin al conflicto militar entre Putin y Zelensky en un plazo de 24 horas si vuelve a la presidencia estadounidense. El apoyo militar de Estados Unidos y Europa está impidiendo una nueva ofensiva de las Fuerzas Armadas ucranianas. La probabilidad de reelección de Trump desconcierta al presidente ucraniano. Putin está utilizando tácticas dilatorias. Puede mantener la situación hasta el resultado de las elecciones estadounidenses, evitando movilizaciones adicionales, recurriendo a minas y drones. Un informe del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores señala la preferencia mundial por colaborar estrechamente con Estados Unidos en seguridad y con China en comercio. Los países no occidentales quieren que el conflicto del este de Ucrania termine lo antes posible, incluso a costa de que Kiev renuncie a los territorios controlados por Rusia. Desde una perspectiva global, Trump no es una anomalía, sino más bien una norma mundial. Tras el inicio del conflicto en el este de Ucrania, Occidente intentó unir a los países en defensa del orden liberal, pero sus esfuerzos fracasaron. En el caso del conflicto entre Estados Unidos y China por Taiwán, ni siquiera Europa se inclina del lado de Washington. Los responsables políticos occidentales están limitados en su liderazgo geopolítico debido a un enfoque anticuado de o amigo o enemigo, reminiscencia de la Guerra Fría y de la era antiterrorista de George W. Bush Jr. La suposición fuera de Europa, con mayorías en China 67%, Arabia Saudí 62% y Rusia 54%, es que la UE se hundirá en los próximos 20 años. Esta opinión es menos común entre estadounidenses 34% e europeos 33%. La mayoría predice que Rusia triunfará. Vladimir Putin tiene previsto asistir a una rueda de prensa que se retransmitirá en directo, posiblemente el 14 de diciembre. Su objetivo es celebrar elecciones presidenciales el próximo mes de marzo, con la victoria asegurada. La fecha de la conferencia no se ha anunciado debido a posibles imprevistos que obliguen a aplazarla. Occidente empieza a ver con gran escepticismo la narrativa de bastión de la libertad y la democracia de Zelensky. Algunas fuerzas independientes opinan que los alimentos baratos y la energía son más importantes que la libertad y la democracia, y ven propaganda de Estados Unidos y Europa en la acción militar en Gaza. El propósito de la visita de Cameron a Ucrania es evitar el colapso del baluarte de la libertad y la democracia. Pero las predicciones pesimistas de una victoria ucraniana están resultando erróneas. Ahora la mejor estrategia para Estados Unidos y Europa es apoyar a Kiev para mantener la situación en punto muerto. El conflicto sobre Ucrania y sus implicaciones geopolíticas nos enfrentan a decisiones y predicciones difíciles. La interminable resolución del conflicto sigue siendo una de las cuestiones clave que afectan a la escena política mundial. Esperamos que la visión general de los acontecimientos y los análisis presentados le hayan permitido comprender mejor la complejidad de la situación en la región. La incertidumbre sobre las acciones futuras y sus consecuencias hace necesaria una reflexión sobre los posibles escenarios. Gracias por su atención a este tema y su interés por nuestras conclusiones. Si quieres estar al día de la actualidad y los análisis, suscríbete a nuestro canal para no perderte nuevas actualizaciones y análisis. Hasta pronto y siga siendo noticia.